Bienvenidos amigos y hermanos y hermanas y todos que están observando este video hoy. Bienvenidos a Video Conexión, donde estudiamos la palabra y seguimos adelante en Dios. Hemos estado estudiando en estas últimas semanas la idea de una iglesia neotestamentaria, una iglesia que tiene su existencia y su forma que sigue el patrón de las iglesias y la iglesia que vemos en el Nuevo Testamento. En los siglos que han venido después de esta iglesia primitiva, muchas cosas han pasado, muchas tradiciones, muchos movimientos y muchas cosas perdidas y muchas cosas recuperadas y muchas tradiciones y revelaciones de hombre y muchas cosas han entrado. Pero nuestra meta y nuestro deseo es volver a la Biblia, volver a estas escrituras fieles que Dios nos ha dado, que han escrito qué era la experiencia de la iglesia del primer siglo. Pues hoy vamos a hablar de una iglesia con poder. Una iglesia que realmente no solo lee en la Biblia sobre milagros y poder de Dios, sino una iglesia que vive a diario o con regularidad poder de Dios, no solamente filosofías y buenas ideas, sino realmente visitación de los milagros y de el poder de Dios en nuestras vidas. Pues antes de empezar a leer nuestra escritura, vamos a dedicar nuestro tiempo al Señor. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gloria y honra y queremos que tú unges a tu siervo y a ese tiempo y también a cada persona que escuche este mensaje. Abre nuestros corazones para tener luz y entendimiento. Llena nuestras vidas con fe para ser usado por ti en nuestra generación. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ya tienes tu cuaderno y tu bolígrafo listo y ya tienes tu Biblia a la mano. Vamos a abrir en Hechos capítulo 3. Hoy vamos a ver varios versículos interesantes. Comenzando en Hechos 3:1. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente en la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: «Míranos». Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda». Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Pues aquí está Pedro y Juan ocupándose con sus quehaceres diarios. Era tiempo de la oración y entraron en el templo para orar. Y aquí hay un hombre que obviamente lo habían visto muchas veces. El hombre mirándole a Pedro y algo pasó y Dios llenó el corazón de Pedro con fe y Pedro dijo: «No tengo dinero, pero sí lo que tengo puedo darte, y este es el poder de Dios. Levántate, anda». Y el hombre fue sanado en este momento. Ahora, ¿de dónde vino este poder milagroso? ¿De Pedro? Seguro que no. Dios dio a Pedro fe. Pedro usó su fe. Pedro tomó un paso de fe. Pedro tomó, si quieres, un riesgo.
Pedro puso la necesidad del hombre más arriba y más importante que su propio miedo y temor. Y Pedro declaró, Dios quiere sanarte. Ahora, lo sabemos que no todo el tiempo cuando oramos Dios nos da la respuesta de sí o la respuesta de un milagro. Eso no siempre ocurre, pero Dios sigue siendo Dios. La cosa que tenemos que recordar es que Dios es muy sabio. Tú sabes, Dios es más sabio y más inteligente que tú. Dios tiene un plan. Dios quiere guiar tus pasos y Dios quiere guiar tus palabras y Dios quiere llenar tu corazón de fe y Dios quiere usarte en las vidas de las personas que te rodean. Pues nosotros ministramos con fe y Dios es quien muestra y demuestra su poder. Este es parte del patrón de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Ok? Vamos a leer ahora otro versículo. 1 Corintios 2, 4 a 5. Ese es Pablo hablando de la iglesia en Corinto. Y él está explicando su manera y su ministerio. Y él dice, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy interesante. Pablo está diciendo, yo siempre quiero ministrar con demostraciones del poder. Pablo dependía en demostraciones de poder para afirmar su mensaje y su evangelio. Y tú sabes, hay otro ministro muy conocido que hizo esto. Su nombre es Jesús. Jesús hizo milagros y maravillas para confirmar su mensaje del amor del Padre y de la venida y llegada del reino de Dios. Jesús lo hizo, Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, Juan lo hizo. Dios quiere tocar esta generación, estas personas que viven en el planeta Tierra en el día de hoy. Dios quiere tocarlos con milagros. Yo conozco un ministerio que va a la India, a pueblos donde están muy atados en su religión, donde no tienen el más mínimo interés en Jesús. ¿Qué hacen? Ellos hacen grandes campañas, oran por todo enfermo, y cuando Dios comienza a sanar los enfermos, todo el pueblo empieza, despierta y se entera y viene juntos y quiere escuchar sobre este Jesús que sanó a mi vecino, o que sanó a mi cuñado, o que sanó a la persona que vive en esta otra calle. Es parte del plan de Dios. Voy a leer un versículo, una escritura más. Hechos 20, 7 a 12. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo, no os alarméis, porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó, y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Pues en la iglesia del primer siglo los milagros no eran raros o extraños, sino maravillosos y más o menos parte de la experiencia. Los milagros continúan y ocurren hoy, pues Dios decide si quiere hacer un milagro o no. Cualquier de los dos está bien, sí o no. Nosotros no tenemos don de milagro. Dios hace los milagros.
nosotros seguimos orando. Pues sigue orando por las necesidades alrededor de ti. Dios va a hacer cosas maravillosas. Que Dios te bendiga mucho.